Daniel Heredia es periodista, escritor, gestor cultural y crítico literario. A lo largo de su carrera ha entrevistado a los escritores y las escritoras más reconocidos de nuestro país, convirtiéndose en uno de los conferenciantes culturales más influyentes del panorama. Hoy día cuenta con su propia asesoría literaria, en la que ayuda y brinda su apoyo a todos los autores que quieran acercarse hasta él. En esta entrevista, Daniel nos contará los secretos para que nuestro manuscrito pueda ser publicado por las grandes editoriales. Hombre, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Coloco buenas el teléfono. Bien. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que ¿Cómo bien. te encuentras con la vacuna? Pues he pasado un par de días bastante regular, Dani, no voy a mentirte. La verdad que no sabía yo que me iba a pegar tan fuerte, pero bueno, poco a poco voy cogiendo el cuerpo y yo creo que en un par de días estaré al 100%. O eso Muy espero. bien. Pues nada, Dani, le estaba contando a la gente que irá entrando poco a poco que eres uno de los asesores literarios que ahora mismo, desde hace unos años, te has convertido en uno de los referentes del sector editorial. Y no solo eso, sino que en la provincia de Cádiz eres uno de los nombres más conocidos cuando uno habla de libros, cuando uno visita una librería o cuando los escritores nos reunimos, siempre sale tu nombre a colación porque yo creo que nos has guiado a muchos de nosotros y yo creo que merece que todo el mundo que se anime tanto a vernos hoy en el directo como luego más tarde en YouTube, esta entrevista se grabará en YouTube, te conozca un poco más y también pueda llegar hacia ti y hasta tu asesoría, ¿vale? Antes de nada, antes de comenzar, lo voy a tener que leer, Daniel, porque es imposible. Yo creo que eres uno de los Vale. nombres que más difícil de presentar eres porque tu trayectoria es súper extensa y no quiero dejarme nada ni quiero que se me olvide, ¿vale? Daniel Heredia es escritor, periodista, gestor cultural y crítico literario. Ha sido jurado en certámenes literarios, ha sido lector para editoriales, conferenciante cultural, colaborador en Senda y en el proyecto Literatura Andaluza en Red, del que vamos a hablar un poco más adelante, si te parece bien, Dani. Has escrito también la biografía de Pasión Vega, titulada La voz de seda, y la novela La sombra vencida. También has publicado un libro de entrevistas que a mí me parece súper interesante, Dani, titulado A los libros, 25 entrevistas a profesionales del sector del libro, del que también vamos a hablar un poco más adelante, ¿vale? Y el ensayo 25 años de la agenda cultural de la Universidad de Cádiz. Bueno, como podréis ver, no has parado. Yo creo que toda tu vida ha sido dedicada a los libros. Yo creo que siempre has tenido un libro entre las manos, ¿no, Dani? Siempre. Y un balón de baloncesto también. Ah, ¿sí? Sí, fui jugador, entrenador y árbitro. Llegué a segunda división nacional de baloncesto. Maravilla, madre mía, yo no conocía esa faceta tuya. Sí, bueno. Y lo dejé con la veintena, precisamente cuando me puse muy en serio con los libros, cuando me puse muy en serio con la literatura, que yo reconozco que fue el año 1994, cuando me puse muy en serio. Cuando un amigo me dijo que había un libro de Arturo Pérez Reverte que le estaba encantando, varios libros de él que le estaban encantando, y yo me recuerdo que le dije que no me interesaba mucho, que un periodista de la televisión como que no me interesaba, ¿no? Y bueno, me leí Territorio Comanche, me leí de seguido el Club Duma, fui decreciendo, en vez de 94, 93, 90... y me enamoró, me enganché a la literatura y recuerdo, soy Tauro y soy un poco cabezón y me acuerdo que dije, yo a este hombre lo quiero conocer y quiero que sea mi amigo. Era como tu objetivo, era tu reto, llegar hasta Arturo y bueno, y tener amistad y tener conexión, que me consta que a día de hoy, bueno, de hecho creo que lo entrevistaste hace unos años, ¿no? ¿Puede ser, Dani? Sí, bueno, de hecho, esa meta que me propuse en el 94 lo conseguí cuando el 15 de enero del 98 le presenté en Cádiz, cuando vino para las presencias literarias de la universidad. Y bueno, le caí en gracia porque vio a un chaval todavía jovencito que lo hizo muy mal en aquella presentación. De hecho, la primera presentación en público que yo hice en mi vida, presentar a alguien, fue Arturo Pérez Reverte. Esto es como cuando tienes un hijo que te gusta jugar al fútbol y el primer partido es contra el Madrid o contra el Barcelona, ¿no? Más o menos, vamos al cine. Y bueno, yo creo que le caí en gracia por el tema de lo nerviosísimo que estaba. Había 1000 personas en el público, 1000 personas. Nunca había hablado en público, ojo, es que eso condiciona mucho. Hombre, claro que sí.
Y bueno, a raíz de ahí me llevo bien con él, he estado en su casa, sí, que tengo una cercanía con él. Mil personas en una presentación de un libro. Yo creo que eso cada vez es más difícil de ver hoy día, ¿no, Dani? Sí, eran las 12 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras y había muchos colegios también, eso es cierto. Pero bueno, es muy difícil ver 1000 personas en la presentación de un libro. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que muchos de los que verán esta entrevista o nos están viendo, Dani, puede ser que les suene de refilón el tema de la asesoría literaria, pero quizás muchos no conozcan realmente en qué consiste una asesoría literaria. Dani, tú hace unos años fundaste la tuya propia, de la cual yo he sido cliente y ahora también contaré mi experiencia contigo, pero quiero que nos responda, Dani, ¿qué servicios puede ofrecer una asesoría literaria, tanto a escritores como a editoriales en este caso? Sí, bueno, una asesoría literaria, creo que todo el mundo entiende que es una asesoría laboral o que todo el mundo entiende que es una asesoría de otro tipo, ¿no? Una asesoría literaria es una empresa relacionada con la literatura, con los libros, que presta servicio a autores, editoriales, empresas e instituciones. Y, por ejemplo, a autores ofreciendo servicios como informes de lectura, correcciones de texto, correcciones ortotipográficas, coach literario, que lo ejerzo también, talleres personalizados, o sea, un servicio casi integral, intento que sea así, de atención al cliente para mejorar su manuscrito. Ese trabajo que durante siglos lo han hecho los editores y que ahora prácticamente no lo hacen. Exacto, porque vamos a ir por parte, Dani, porque yo lo que he vivido con Daniel Heredia, yo te conocía de antes, pero mis dos últimas novelas, La Carcoma, que fue Premio Valenciano en 2017, cuando yo terminé el manuscrito, antes de yo presentarlo a ninguna editorial ni presentarlo a concurso, lo que hice fue presentártelo a ti para que tú lo revisases, para que trabajases en la novela y me dieses tu opinión y me hicieras varios apuntes para mejorar y pulir la obra. Con mi última novela, La Melodía de la Oscuridad, hice exactamente lo mismo. Cuando tuve el manuscrito acabado, antes de mandarlo a ninguna editorial ni a ningún otro lado, te lo presenté a ti para que hiciese exactamente lo mismo. Quedé tan contento con La Carcoma porque gané el Premio Valenciano de Narrativa, que yo dije, bueno, pues con mi siguiente novela volverá a ser lo que fue La Melodía de la Oscuridad y terminó siendo publicada con el Grupo Planeta, con la editorial Espasa. Entonces yo creo que contigo he hecho pleno, ¿no? Desde que estoy trabajando con tu asesoría, el camino pues me ha sonreído, el camino editorial me ha sonreído, ¿no? Y yo creo que eso es una señal de que contar con la opinión profesional de alguien como tú, de un lector experimentado, de alguien que lleva años y años dedicado a los libros y a la literatura, yo creo que es una inversión para el escritor que todo el mundo debería hacer. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que es beneficioso sobre todo para los autores noveles, contar con una opinión profesional? Sin duda, no me cabe la menor duda porque diría que todo el mundo tendría que hacerlo. Y cuanto menos experiencia, menos bagaje literario tenga, con más razón. Porque es verdad que si llegas a un cierto nivel, a lo mejor, solo a lo mejor no necesitas de mis servicios o de otro asesor literario. Pero gente que está empezando con novelas todavía no bien terminadas, con problemas algunos de ortografía, con manuscritos que son un primer germen de una idea, pero claro, él se ve que ha escrito 300 páginas, ya tengo una novela. No, no tienes una novela, tienes un primer borrador. Hay que pulirlo, hay que repasarlo, ver verbos, carencias que tiene ese manuscrito, si los diálogos son coherentes, en fin. Podemos estar aquí hablando muchísimo sobre ese tema. Por supuesto que tienen que hacerlo. Este trabajo, lo he dicho antes, lo hacían Dani, lo hacían antes los editores. Llegaba una editorial, te llegaba el manuscrito y te decía, vamos a ver, el personaje secundario creo que es innecesario, no aporta nada. Creo que la novela hay que pulirla en 100 páginas, incluso quitar 100 páginas porque hay mucha paja aquí y tal. Ese trabajo lo hacía antes el editor, cuando el mundo era diferente, cuando no había esas prisas de ahora que el editor, yo creo que, y tú lo sabrás, y muchísimas personas de las que nos estén viendo, saben que le entregas el manuscrito, te sugieren 2 cambios mínimos y muy superficiales y a imprenta. Y claro, si una editorial o una agencia literaria reciben un manuscrito en malas condiciones, con fallos tal, claro, pasan inmediatamente de él.
Y no puede Claro, ser. sí, sí, Obviamente tú me estabas hablando de tu, bueno, y yo me alegro que lo digas, me lo dices a nivel personal y lo haces a nivel público, cosa que te agradezco. claro que Pero sí. que estoy contento porque clientes como Benito Olmo, José Antonio Lucero, Rosario Tey, Jesús Maeso, Taquia y John, en fin, todos están publicando en editoriales de primer nivel. No todos mis autores están publicando en editoriales de primer nivel, pero manuscritos que eran muy flojitos, que prácticamente ninguna editorial le iba a prestar atención a esos manuscritos, trabajándolo convenientemente con el autor, mano a mano, cercanos a ellos, o simplemente con un informe de lectura en el que tú les marcas el camino a seguir para mejorarlo, te encuentras con que publican ese libro en editoriales que no todo el mundo puede publicar en Alfaguara, no todo el mundo puede publicar en Espasa o en Suma de Letras o en Planeta, en fin, en editoriales de un segundo nivel o un tercer nivel, pero que en otras circunstancias ese manuscrito nunca vería la luz. Claro, pero yo creo que al final el escritor o la escritora debe ser honesto consigo mismo y no solo debe perseguir el logro de ver su libro publicado, hecho físico en la estantería o impreso, sino que debe de intentar respetar el oficio, debe de intentar publicar un libro que esté bien escrito, que sea sincero con el lector o la lectora. Y yo creo que la revisión de alguien profesional siempre va a mejorar la calidad final del producto. Y esto ya no solo hablamos de escritores noveles, pero también hablamos de muchos escritores que quizás lleven varios años, que tengan trayectoria, que tengan varios Sí. libros publicados, pero siempre una visión externa, además de las del propio escritor, que hay veces que nos nublamos, que nos cegamos y hay ciertos asuntos que no vemos, siempre otros ojos que vea la novela desde otra perspectiva, que vea la trama, que vea esos detalles que se nos escapan a nosotros, yo creo que vale mucho la pena pagarlo, sobre todo por lo que has dicho, Dani, porque hoy día las editoriales quieren que les llegue el manuscrito en perfectas condiciones. Cuanto menos para imprenta, cuanto menos tengan que trabajar sobre el manuscrito, mejor. Ya puede tener uno una pedazo de trama bien trabajada, ya puede tener una idea súper original, que como la novela no esté bien pulida, automáticamente va para atrás. Y el escritor debe de ser consciente que tiene su trabajo llega hasta un punto. El resto de trabajo es para profesionales como tú, Dani, que llevan años conociendo el sector, que conocen a los editores, que conocen cómo funcionan las editoriales y saben qué es lo que tienen que tocar o qué es lo que tienen que destacar o qué es lo que tienen que limar. Y yo creo que, bueno, que ya te digo que para mí ha sido un acierto contar con tu experiencia para compartir contigo la trayectoria editorial, vamos. La página web de mi empresa es danielheredia.com, lo recuerdo. Voy a introducir, estoy prácticamente listo a introducir una serie de cambios y de mejoras que ahora mismo no se ven, ¿no? Son opiniones de clientes que cuentan cómo le ha ido conmigo, que soy además trabajador serio, profesional, cosa no tan habitual en estos tiempos de encontrar. Y bueno, esa repercusión que han tenido en su carrera, por fortuna. Aquí debajo de este vídeo, cuando lo suba a YouTube, pondré el enlace a tu página web, Dani, para todos los escritores, escritoras o cualquiera que quiera ponerse en contacto contigo, que lo haga. Yo os animo ya porque ya os digo que a mí me cambió totalmente mi manera de escribir, mi manera de ver los libros y ya hablo que para bien, ¿vale? Y después yo siempre hablo de esto de que siempre es una inversión porque a fin de cuentas estás pagando o estás defendiendo tu producto para presentarlo de una manera profesional a la editorial o a un concurso. Es una manera de decirle a la editorial, oiga, que yo he escrito esta novela, pero además me lo tomo en serio y a mí no me cuesta invertir para que a ti lleguen las mejores condiciones posibles. Y yo creo que eso ellos también lo notan y se dan cuenta y saben de qué va la cosa. De hecho, Dani, antes has hablado del informe de lectura. Corrígeme si me equivoco, el informe de lectura es algo así como una opinión, un aval de un lector experimentado, como un informe que se presenta junto al manuscrito para que luego el escritor o la escritora pueda presentar la novela con el informe de ese lector experimentado a la editorial. ¿Es así, Dani? Sí, pero también no para que le adjunte el informe, sino para que él, el escritor que ha solicitado el informe de lectura, vea los errores que tiene, lo positivo, lo negativo, porque no deja de ser una valoración global, es una crítica literaria, pero antes de ser publicado el libro. Por lo tanto, hay posibilidades de cambio, de mejorarlo.
Cuando sale un libro publicado, te hacen una crítica y te dice que trabajan los diálogos fatal y que no se los cree nadie, te tienes que fastidiar. Pero cuando es un manuscrito y te dan el informe de lectura y te dicen que los diálogos no se los cree nadie y que lo tienes que mejorar, puedes llegar a tu ordenador y trabajarlo para mejorarlo. Esa es la diferencia. Porque luego también viendo además la valoración comercial, una valoración literaria, son ambas cosas. No es solo, hay libros maravillosos y escritores maravillosos que no publican en ningún sitio porque su obra carece de interés comercial, o a la inversa, obras con interés comercial que están muy mal escritos y hay que trabajarlo. Hacemos esa valoración conjunta para entregar el manuscrito en las mejores condiciones. Eso que tú has comentado, Dani, es yo creo que es súper importante porque hay muchos autores que se pueden sentir dolidos cuando reciben una corrección o una crítica, ¿no? Yo creo que el escritor debe de ser humilde, debe saber aceptar las críticas constructivas en este caso, pero también hay una cosa muy importante. No todo lo que nos apunte un profesional como tú, Dani, sobre las correcciones de una novela, no tienen por qué ser porque esté mal escrito, como tú bien has dicho. Una novela o un libro puede estar perfectamente escrito, la trama puede ser interesante, pero no es comercial. Y si alguien quiere publicar con una de las grandes editoriales, al final tiene que preocuparse también un poco porque puede interesar a nivel económico para las grandes empresas, ¿no? Y eso es así. Y eso solo lo saben ver profesionales como tú, Dani, porque el que empieza a gatear en el mundo editorial o el que ha escrito su primera novela, a esto no llega, quizás este conocimiento no lo tenga. Por eso vuelvo a repetir que es indispensable atreverse, no pensárselo dos veces y una vez que tenga el manuscrito acabado, que se le ponga el punto y final, contactar contigo, Dani, en este caso con tu asesoría. Y no solo eso, porque antes has dicho que también ofrece servicio de coaching. Es decir, me hablas de que mientras el autor está escribiendo o tiene pensado escribir, ¿le puedes ayudar, Dani? Sí. De hecho, ese servicio en mi página web actual no está, pero me lo demandaron varios. Es un acompañamiento completo con el autor. Desde el principio, desde que incluso es un germen y una idea. Y vamos trabajando la escaleta. Y va el autor escribiendo el primer capítulo, me consulta cada vez que tiene una duda, me llama, lo hablamos, nos mandamos WhatsApp, la comunicación es fluida en ese aspecto, para ayudarle y asesorarle en los cambios que tenga que hacer. Cuando me entrega el primer capítulo, vamos capítulo a capítulo avanzando con el libro. Cuando llevamos unos cuantos, vuelvo a leérmelo haciendo una visión global de los 10 primeros capítulos, por ejemplo, porque hay cosas de esa manera que no se ven trabajándolo capítulo a capítulo. Y claro, cuando se termina el libro, el autor, por supuesto, es la persona que me ha demandado el servicio. Es suya, por supuesto. Pero, bueno, ha ido un profesional a su lado, ayudándole a mejorar el libro a que sea mucho mejor. Una novela, un libro de cuentos o un ensayo, ¿no? Que esto, quizá algunos escuchen esto y digan, bueno, eso es hacer trampa. Yo os digo de que eso yo no lo considero hacer trampa. De hecho, yo lo consideraría una manera de invertir como aprendizaje. Porque yo creo que si nunca se ha escrito una novela, tener a alguien al lado que te vaya guiando y que te vaya aconsejando o que te vaya diciendo la mejor manera de explotar las ideas que pasan por tu cabeza, porque como comentas, Dani, al final la novela, el libro, es del autor y es de la autora. Pero yo creo que contratar ese servicio, sobre todo si es la primera vez que se escribe una novela o es de las primeras veces que uno se atreve a escribir un libro, yo creo que sirve mucho como aprendizaje ya para el futuro, para toda una trayectoria literaria. Yo creo que es una inversión a largo plazo, ¿no, Dani? Yo creo que sí. Ayer estuve tomando un café con una clienta y quería conocerme en persona y me dijo que no dejan de ser, me dice, el tiempo que llevo contigo no me llevas impartiéndome talleres personalizados constantemente, es lo que me dice, ¿no? En vez de apuntarme a un taller de un bloque con mucha gente de 12 horas, estoy contigo, llevo meses trabajando contigo y me estás dando clase constantemente, vamos. Exacto, de conocimiento para siempre y además trabajándolo obviamente en el manuscrito de una manera práctica. Tú lo has resumido perfectamente, es como un taller pero personalizado. Sí, sí, bien, además viéndote las carencias, las tuyas, centrándome como tú trabajas, con las carencias que tienes y bueno, ofreciéndote todo tipo de apoyo en todo momento. De hecho me consta, Dani, de que también has impartido varios talleres, ¿no? A grupos. Sí,
Empecé en la Universidad de Cádiz con un taller sobre el sector editorial, el mundo editorial, la industria, en el que han venido muchos autores. Benito Olmo, cuando todavía no tenía el nombre que tiene, fue alumno mío de mi taller. Ahí nos conocimos de una manera más cercana, ¿no? Han estado otros autores de la provincia de Cádiz, en los talleres estos de la Universidad de Cádiz. Y desde hace unos meses, en febrero de 2021, estoy impartiendo también talleres en yoquieroescribir.com de Carmen Posadas y Gervasio Posadas. Eso a nivel digital, o sea, cualquier persona que quiera entrar en yoquieroescribir.com, puedo ser uno de sus profesores en los talleres de literatura creativa. También estuve yo por ahí bicheando hace un tiempo y la verdad que tiene una pinta muy buena. Está muy bien. Porque en la eterna pregunta de si escribir se puede aprender, te digo claramente que sí, porque escribir es un oficio. Como el carpintero, como tantos otros oficios, que requiere el uso de la palabra y de la letra, del lenguaje, y se puede aprender a escribir. Por supuesto que, como todo en la vida, hay personas que nacen con un don especial y con poco ya te escriben un libro fantástico. Pero lo normal, el 99% de la gente no tiene ese don ni es un genio. Y lo que requiere es eso, conocer su oficio y horas de trabajo, constancia, tenacidad y esfuerzo. Y se puede escribir. Yo he conocido gente con perdón muy torpe, que tiene una carrera universitaria, una licenciatura, por esa constancia y ese trabajo. Y me parece que es más válido que el muy inteligente que se la ha hecho, que se la ha sacado con el gorro sin tener que estudiar. Pues lo mismo, más mérito le veo a alguien que ha ido aprendiendo poco a poco, y veo su nombre en un libro publicado en una gran editorial, una editorial mediana. Me parece que tiene mucho más valor que alguien, no sé, que sea un genio, que tampoco, insisto, hay tanto genio. Comparto totalmente tu opinión, Dani, porque yo creo que al final la escritura se basa en eso, en horas de trabajo, un sacrificio, en no tirar la toalla, porque es un camino muy largo, un camino muy donde, bueno, uno se va a llevar tarde o temprano algún palo, igual que en cualquier otro trabajo, pero que yo creo que con constancia, como tú bien dices, con esa intención, con ese primer objetivo de siempre mejorar, de no escatimar. Humildad. Te diría que es una característica común de todos mis clientes. Humildad. Pues el cliente, el escritor que veo en cualquier acto literario que me han dicho, no, me alegro que te vaya bien, pero yo no, por ejemplo, yo no necesito tus servicios. Vale, perfecto, ¿no? Pero eso, en fin, es que no encaja en el perfil de alguien que quiere aprender. Los sobrados... Los conocemos. Sí. Yo creo que, como tú dices, es indispensable ser humilde para aprender, porque si no, si al final, si alguien comete el error de contratar tu servicio para que luego tú le des tu feedback y o se lo tome a mal o no tome en cuenta tu opinión, yo creo que al final eso es lo que no tiene sentido. Cuando alguien contrata a un asesor, en este caso es para escucharlo, para ser receptor y para ser capaz de ver lo que puede cambiar y lo que quizá, como su estilo de autor, quizás se pueda permitir ciertos lujos, pero por norma general hay que hacer caso siempre a los que llevan años en esto, y para eso yo creo que se paga para eso, para aprender más que para otra cosa. Sí. El aprendizaje básico, yo creo que en esta vida es la curiosidad. Claro, ser curioso, querer aprender, y el afán de superación. Yo creo que con eso se llega a donde haga falta. Pues señores, lo que ha dicho Dani, os lo he repetido yo varias veces, no hay secreto, el único secreto que hay es trabajar constancia y tener contacto como los de Daniel Heredia. Apuntaros su asesoría, os dejaré el enlace aquí en el vídeo, no os lo perdáis. Dani, también al principio he dicho que publicaste un libro que se llama Los Libros, 25 entrevistas profesionales del sector del libro. Yo creo, estoy convencido de que a lo largo de tu trayectoria has hecho más de 25 entrevistas. Sí. Claro que sí. ¿Puedes destacar alguna de ellas que recuerdes con cierto cariño o en las que hayas aprendido algo interesante o que recuerdes en especial? Si me centro en el libro de las 25 entrevistas a los libros, 25 entrevistas a profesionales del sector del libro, si nos centramos solo en ese libro, destaco la entrevista que le hice al escritor Montero Grez. Para mí es uno de los mejores escritores españoles. Tiene una prosa bellísima, riquísima,
y vive en Chiclana, desde Madrid, y es uno de los grandes escritores españoles. Lo que pasa que, bueno, tipo bastante peculiar, y en la entrevista se refleja. Solo digo eso. Yo invito, creo que tiene más de 10.000 palabras. No sé si estuvimos 4 horas de entrevista. Obviamente no metí las 4 horas, pero yo creo que 2 horas y media sí, porque siempre hay repeticiones, las entrevistas hay que trabajarlas mucho. Pero de ese libro es el que me siento más orgulloso de esa entrevista. Y al margen de estas entrevistas, no sé, me vas a preguntar ahora si va a dar tiempo para preguntarme sobre los diálogos de literatura andaluza en red. Me siento especialmente orgulloso también y me llena de, como decía el rey emérito, de orgullo y satisfacción, la entrevista a Antonio Muñoz Molina. Para mí es uno de los grandes también escritores españoles, y conversar durante media hora con él y un ratito antes y un ratito después hablar, entrevistarle, para mí también es un momento inolvidable en mi trayectoria vital. Es un lujo, la Sí, verdad que sí. sí, Igual que es un lujo para nosotros, para los escritores que estamos empezando, contar con un contacto como el tuyo, o contar con el apoyo de alguien como tú que pueda ayudarnos a la hora de escribir nuestras novelas, Dani, porque es que te rodeas de los mejores y escuchas a los mejores y conoces y le has preguntado a los mejores, y yo creo que eso al final es información que hay dentro de tu cabeza que luego puedes compartir con tus clientes. Sí, por supuesto. Yo prefiero estar en tu posición de preguntar más que de yo contestar y ser el entrevistado, porque cuando uno entrevista está aprendiendo, siempre. Yo tengo esa sensación y esa vocación de aprender siempre, en todo momento. La humildad la tengo muy metida en mi cabeza, lo tengo clarísimo, el ego lo tengo a la altura del tobillo, hay que tener un poquito, pero eso, ahí se queda, a la altura del tobillo. Y nada más, aprender siempre, ir robando ideas a todo el mundo, con perdón, a la limpiadora, al director de la Real Academia. Hay que aprender de todo el mundo. Claro que sí. Obviamente, cuando entrevistas a personas como Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, Jesús Maeso, Elvira Lindo, en fin, de estos diálogos de literatura andaluza en red, bueno, es un estímulo prepararme las entrevistas. Yo me la preparo de una manera muy sencilla, no sé si la harás tú de la misma manera. Yo me leo durante 2 o 3 semanas antes, como prepararte un examen. Me leo 200 entrevistas, me obsesiono, porque intento buscar la pregunta rara que no le ha hecho nadie para que me diga, jolín, ¿cómo ha sacado ese dato, no? ¿Cómo lo sabe? A Lorenzo Silva, cuando lo presenté en Cádiz, me llevo muy bien con él, es un escritor que admiro enormemente. He presentado ya aquí varias veces 3 o 4 libros en Cádiz ya a lo largo de los años. Y me dijo en la última presentación que me dice, ese dato, ¿cómo lo ha sacado? Eso yo pensaba que no lo sabía nadie, ¿no? Porque le dije que es verdad, que con 15 años en el campo de Gibraltar tomó la decisión de ser escritor. Y le dije desde entonces, y me dice, para. Dice, ¿cómo sabes tú eso? Dice, eso, digo, bueno, bicheando. Claro, en la biografía de Pasión Vega, en la biografía de Pasión Vega, fíjate si llega a mi obsesión a la perfección, o lo intento, que de todas las biografías que me he leído en mi vida, es la única, la que le escribí a ella, es la única en la que Pasión Vega nació el 23 de abril del 76, a la no sé cuánta hora, lo he olvidado, y pongo la temperatura máxima y mínima que hacía ese día en Madrid. Madre mía. Lo encontré en Google en la página 42, no en la 1 ni en la 2, sino encontré la temperatura que marcaba el aeropuerto de Barajas en Madrid, porque nació cerca, de ese día. O sea que puse con una temperatura máxima, no recuerdo obviamente cuál, de 17 grados de máxima y 8 de mínima. En ninguna biografía he visto eso. Que obviamente no la mejora, pero bueno, a mí me gusta. Bueno, pero es un detalle que yo creo que habla mucho de ti, porque eres profesional, te gusta profundizar, te gusta, si se te mete algo en la cabeza, vas a luchar hasta conseguirlo, sí, para hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que eso se traduce tanto en tus obras publicadas como en los clientes a los que has levantado, ¿no? Y estás levantando el vuelo en el mundo editorial de primer nivel, ¿no? Hace poco también le has hecho una entrevista a Palmira, que es una de las grandes agentes editoriales ahora mismo del sector editorial. Llevas muchos años también, Dani, dedicado a los libros y codeándote con editores y editoras, y conoces el sector, ¿vale? ¿Cómo ves en la actualidad el funcionamiento del mundo editorial?
¿qué diferencia encuentras de hace 15 o 20 años, por ejemplo? ¿Es cierto de lo que todo el mundo dice que cada vez va peor, que se venden menos libros? Cuéntame un poco cuál es tu experiencia al respecto. O los escritores siempre estamos llorando. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Eso también, los escritores siempre estáis llorando, estamos llorando siempre. Pero vamos a ver, el libro ya no es lo que era. El libro seguirá siendo un objeto maravilloso, pero la industria del libro ya no vende lo que antes. Arturo Pérez Reverte nunca se saben cifras, pero en la época de bonanza, años 90, años 2000, Arturo vendía de cada libro 700, 600, 500.000, 900.000 ejemplares, y de los alatristes creo que todos sobrepasan el millón. En España, solo en España. Madre mía, madre mía. Ahora mismo, no Arturo Pérez Reverte, y además los datos están ahí, ¿no? El Nielsen y demás. 80, 60, 50, 90, 100.000 ejemplares. Eso es Arturo Pérez Reverte. Luego pasamos esa proporción a autores con menos nombres. Los que antes vendían 40.000, 50.000, 30.000 libros, que estaba ya bastante bien, y obviamente una editorial estaba contento contigo. Esos venden ahora 8, 5, 6.000 libros. Claro, esa proporción ha ido a todo el mundo, y los que vendían antes 1.000, 1.200 ahora venden 300 o 400. Y que nadie se confunda. Incluso en la época de bonanza, libros de Alfaguara, de primera editorial, de primeros sellos, han vendido 200 y 300 libros, ¿eh? Que no todo el mundo vende. O sea, eso en primer lugar, se vende mucho menos. Pero en contrapartida te diría que nunca creo que ha sido más fácil publicar un primer libro. Porque a las editoriales casi no les cuesta, bueno, les cuesta obviamente, pero por poco dinero una editorial, los gastos, recibe un manuscrito que si encima está trabajado, solo va a ir a imprenta, va a gastar un mínimo dinero en él en promoción, mínimo, porque autor que empieza no suele centrarse mucho en él y demás. Si sale bien, voy a ganar un montón de dinero con ese autor, y si no sale bien, con perdón, fuera, a la mierda. Fuera de esta editorial y tal. Cada día más también, en muchos casos, las editoriales tratan con la punta del pie a los escritores. Por eso digo que más que nunca, si tienes un librito interesante, es fácil llegar. Ahora, amigos, lo dificilísimo es mantenerse. Pues sí. Yo creo que más que nunca eso, es fácil llegar a una gran editorial. Ahora, lo difícil es seguir, que entraste hace 3 años, seguir dentro de 15. Ay, amigo, eso es lo difícil. Y no acabes publicando en una editorial de tu ciudad que vendas 400 ejemplares. Donde hay tantos nombres de los 90, de principio del siglo XXI, muchísimos autores que vendían un montón, ¿dónde están ahora? Ahora están los de siempre, Muñoz Molina, Javier María, están muchas más mujeres, que obviamente no había tantas mujeres que escribían antes, o que escribían pero no publicaban, ahora por suerte lo están consiguiendo, ya hay un poquito más de igualdad, quizás no estemos ni mucho menos al 50%, pero hay más mujeres publicando, y ahora te ves un montón de libros de primeros o segundos autores, que a las editoriales, le insisto, no le cuesta nada apostar por ellos. Que sale mal, fuera. Sí, sin problema. Ya no, el segundo libro no te lo saco, guapo, que has vendido 1.000 ejemplares, te has quedado fuera. Que vendes una cifra así todavía decente, sigues con nosotros. Y por supuesto, si has vendido mucho y has pegado un pelotazo, tendrás a 40 editoriales detrás tuya. Pero lo difícil es mantenerse. Claro que sí. Yo creo que muchos escritores cuando empiezan tienen como una visión de ensoñación sobre cómo funcionan las editoriales, que son como ONGs que defienden la literatura o que defienden la cultura, y no nos tenemos que olvidar que son empresas y que al final lo que tienen que cuadrar son los números. Da igual que el libro sea una maravilla, que esté escrito perfectamente, da igual. ¿Los números cuadran? Sí, seguirás publicando. Si no cuadran los números, lo tiene un poco más complicado. El primer día del taller es lo que hablamos de cifras, de dinero. Muchas veces me han dicho, parece un taller más de economía más que del primer día, la primera hora prácticamente, cuando empezamos con el taller sobre el sector editorial. Y hablamos de eso. ¿Cuánto cuesta un libro? 15 euros. Quítale el IVA, que obviamente no va para ti. El libro sin IVA sale 14,16, me parece, un libro de 14,95.
¿El autor cuánto se lleva? La gente, muchos no lo saben. Solo es el 10%. Ah, vaya, el 10%. Sí, cada vez que vendes un libro, tú te llevas solo 1,40 del libro. Y eres un autor medio que publica en pequeñas editoriales, ¿no? Pues yo vendo 400, 500 libros. 400 por 1,40 sale 700 euros. Por ejemplo, ¿tú cómo vas a tener un agente literario que se lleva el 15% de ese beneficio tuyo? Si ese beneficio tuyo, insisto, bueno, lo he dicho muy rápido, ¿no? Son 800 euros. Que 15%, 90 o 95 euros, pues el agente literario es que ni te mira la cara. Porque, claro, como todo en la vida, y esto no deja de ser un reflejo de la sociedad, tanto vales, tanto te valoran y te agasajan y te comen la oreja y... Es así, es así. Sí. Por eso viene muy bien contar con el apoyo con asesorías como la tuya, Dani, porque es una manera de no sentirse solo en este sector. Es un punto de encuentro donde uno puede ir, donde entrar en tu página web, visitarla, ponerse en contacto contigo y tener a alguien con quien hablar, tener a alguien con quien contarle los proyectos que uno tenga en mente, lo que tenga preparado y escuchar otra voz que pueda aconsejarnos qué hacer con ello. Y yo creo que la soledad o esa desorientación de los primeros años o las primeras obras que uno escribe, yo creo que es una solución perfecta encontrar a alguien como tú, Dani. Nos estamos pasando un poco del tiempo, pero aquí han hecho una pregunta y no quiero dejar que la gente se quede con la duda. Jesús Gandul pregunta, ¿qué opinas sobre la autoedición, Dani? He pasado por distintas etapas con el tema de la autoedición. Los alumnos que hayan venido a mis talleres te dirán que al principio yo decía que no me convencía. En el sector, en el mercado anglosajón, es una vía perfectamente lícita y recomendable incluso para darte a conocer. Pero en el sector editorial español está mal visto, en general. Porque también es cierto, ya volvemos a lo mismo del taller, de la asesoría, el 90 y pico % de los libros autoeditados son para echarlos, como se dice vulgarmente aquí en el sur. Malísimos, mal maquetados, externamente e internamente, porque no lo han trabajado eso. Me he puesto con el ordenador, he escrito un libro, me han salido 300 páginas y he dicho, tengo una novela, lo autopublico, ¿cuánto hay que pagar? 300 euros, 500 euros, uy, mucho, más barato, peor un libro horrorosamente editado. Me lo publico, ahí ya tengo un libro. ¿Quién narices le interesa eso, salvo a tu familia, a tus amigos, personas muy cercanas a ti? A nadie. Por supuesto que hay libros muy bien editados, pero eso es la gota, la excepción absoluta, como el gel de bolígrafo verde. Siempre pondré ese ejemplo porque es el ejemplo que hay que poner. Un chico que creyó en él, que trabajó, que pulió, que escribió un libro decente, muy decente, comercial, vale, pero que podía llegar a una gran editorial. Pero bueno, no encontró esa vía. Y como gustaba, como resultaba atractivo, empezó la gente a comprarlo. Y cuando vieron que llevaba 20, 30 mil ejemplares, dice la editorial, quieto, ahí hay un chaval que juega muy bien al fútbol y que nadie se había fijado en él, para acá, te ficho. Pero esa es la gota, la excepción. El 90 y largo % de los libros autopublicados dejan mucho que desear. Dejan muchísimo que desear. Entonces eso no es una carta positiva para ti. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Otra cosa es si ese libro me contratas a mí, se trabaja, se pule, se mejora, se deja a un nivel. Yo trabajo como si fuéramos a publicar en los grandes. Yo voy buscando siempre, no se puede con todos los manuscritos, pero para dejar el manuscrito más perfecto y más profesional posible. Algunos me han dicho algunas veces, ha sacado petróleo donde no había. Bueno, es que ir y meter y sacar y trabajar se puede siempre mejorar. Y al final, si te lo autopublicas en estas condiciones, bueno, vale, a lo mejor eso te va a abrir camino. De la otra manera, en absoluto. Creo que será un lastre para ti, además, tener a alguien que ojee tu libro. Mira, un pequeño y vamos terminando ya, me parece, porque nos estamos pasando de tiempo. Vino a las presencias literarias de la Universidad de Cádiz, a la que siempre le estaré eternamente agradecido por todo lo que han hecho por mí, la editora Elena Ramírez de Seis Barral. Un par de manuscritos de distintos autores de Cádiz se lo dieron, y me acuerdo que estábamos tomando un café en el Café de Levante,
Y mientras yo estaba pidiendo los cafés, las copas y demás, ella ha hecho un vistazo rápido, una primera página sobre la mitad y por el final, un vistazo muy rápido de los manuscritos que tenía allí. No voy a decir las opiniones de todos porque puede haber alguna persona que nos esté viendo, pero recuerdo que veía un vistazo y decía, una mierda, horroroso. Eso lo hacía en 10 segundos. Es Elena Ramírez, tiene un ojo fantástico, un ojo privilegiado, es una de las mejores profesionales que hay en España como editora. Y claro, lo ves rápidamente que ese libro es eso, una mierda. Perdón, es muy doloroso que ese autor ha estado trabajando 2 años en ese libro e intentando hacer lo mejor posible, pero ese es el resultado de si no se trabaja, ¿no? Es una pena, como tú dices, Dani, que la ilusión que tiene escribir una primera novela o un primer libro, esa predisposición, ese tirarse al ruedo, que finalmente por culpa del desconocimiento, porque es inevitable de que el que comienza a gatear en este mundo hay cosas que no conoce, porque eso es inevitable, que por culpa de no atreverse a ponerse en contacto contigo o con cualquier asesor, que no sea capaz de estar predispuesto a invertir un mínimo de dinero para mejorar o para recibir una opinión profesional sobre lo que ha escrito, esos 2, esos 3, esos 4 años de trabajo y toda esa ilusión se vean truncadas por esa simple decisión de no ponerse en contacto contigo, Dani. Y tampoco creo que sea tan claro. Te voy a contar, por ejemplo, que la gente tampoco sabe cuánto cuesta un informe de lectura. Que un informe de lectura no es un acompañamiento que es más caro, que es más exhaustivo. Un informe de lectura ya te está diciendo, fallas aquí, tienes esta virtud, potenciala, mejóralo. O sea, teniendo ya algo sobre lo que trabajar. Un informe de lectura medio ronda entre los 150 y 210 euros. No es, me parece, una barbaridad de dinero para que tu libro cambie de acabar en el bidón de los no publicados a que te lo vayan a publicar. Claro que sí. Que no es tanto dinero. A mí me parece, vamos, a mí eso me parece súper económico porque además, como digo, es una inversión y no ya solo para ver el libro en buenas manos y bien publicado, sino para que uno vaya aprendiendo, vaya viendo sus errores y la próxima novela que escriba, todos esos errores ya pasen al pasado y solo se siga progresando y solo se sigan subiendo escalones en la narrativa de uno mismo y en la propia voz, ¿no, Dani? Vuelvo a animar a todo el mundo a que visite tu página, danielheredia.com, que también te siga a través de las redes y que si tenéis algún texto escrito o tenéis algo en mente, pero estáis bloqueados, no sabéis muy bien por dónde meterle mano, tenéis dudas, escribidla a Dani, os dejaré aquí el enlace, podéis seguirlo también a partir de esta entrevista, porque seguro que estará encantado de leeros, ¿verdad, Dani? Y de trabajar con vosotros. Muchas gracias por este ratito, Dani. Gracias a ti, me lo he pasado muy bien, se me ha hecho cortísimo. Se ha pasado el tiempo volado, podríamos hablar de muchas cosas más y si a ti te apetece... Falta todo. Más adelante, si te apetece, hacemos otra entrevista y hablamos de otras cositas y nos actualizamos. Todo el mundo que hemos estado aquí creo que hemos aprendido, yo sigo aprendiendo de ti cada vez que hablo contigo un rato, Dani, y todos los que verán este vídeo, esta entrevista seguro que también, así que nada, espero que podamos vernos pronto, que todo esto pase rápido y podamos tomarnos una cervecita, Dani, y podamos darnos un abrazo. Que sea así prontito. Muchas gracias por tu tiempo, Dani, un abrazo. Y gracias a todos por estar ahí, hasta luego. Adiós. Adiós.